Señor presidente, antes que nada, nobleza obliga, quiero, en nombre seguramente de todos los que estamos aquí presentes, agradecer muy particularmente al personal de esta Cámara, que ha accedido voluntariamente prestarnos hoy su asistencia. Desde ya, disculpar cualquier error o problema que tengamos en el tratamiento, porque tiene que ver con que estamos trabajando con una dotación absolutamente mínima, indispensable para poder sesionar, pero realmente quiero hacer ese reconocimiento, ese agradecimiento, porque nos permiten hoy ejercer nuestra tarea. Yo, antes que nada, quiero disentir mínimamente con lo que mencionaba recién el diputado Giustiniani. Cuando uno lee el decreto presidencial y ve cuáles son las actividades exceptuadas o las personas exceptuadas, están las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y hasta donde yo entiendo, los legisladores somos autoridades superiores también, sobre todo después de ayer, que fuimos convocados por el gobierno de la provincia. Dicho sea de paso, estuvimos más de 3 horas todos en un solo espacio, que también, más allá de las distancias y de las medidas que acá también hemos tomado, fueron más de 3 horas en un mismo espacio. Y a partir de allí fuimos todos convocados a formar parte del comité de emergencia, que, bueno, no tenemos hasta el momento ninguna especificación de ese comité, pero ya somos parte de los que trabajan en la emergencia, y en esto tenemos que reconocer a todos los trabajadores de la salud, a los trabajadores de limpieza de las ciudades que siguen trabajando y recogiendo la basura y corriendo muchos riesgos, de los cuales nosotros también los corremos, pero creo que nos corresponde en nuestra tarea. Y quizás eso también hace que las cosas sean distintas, los tiempos sean distintos. Hoy nos encontramos con una premura muy grande, porque sabemos que no podemos repetir esta situación mucho más. Seguramente vamos hacia un escenario de aislamiento mayor en los próximos días, en las próximas semanas, que va a ser impracticable este tipo de sesiones, este tipo de reuniones, convocar personal a sumarse también a esta tarea que va a ir encerrando cada vez más riesgo. Todavía, lo decía ayer el gobernador de la provincia y lo dicen hoy los medios, no hay circulación local del virus, es decir, todos los infectados que se han detectado hasta hoy en la provincia de Santa Fe han sido personas que han viajado al exterior o han estado en contacto directo con personas que han viajado al exterior. Es decir, no tenemos todavía detectado una persona que ya se ha infectado con otra sin estar en esas circunstancias, lo cual no quiere decir que no esté sucediendo, porque como vemos en otros países, la propagación del virus se está multiplicando muy rápido. Con lo cual seguramente, insisto, en los próximos días vamos a tener que extremar medidas, y esta sesión reviste particular importancia hacerla hoy y darle las herramientas que nos solicitó ayer el gobernador Perotti para poder ayudar y tener un mejor desempeño ante la emergencia. Y la verdad, yo no tengo una sensación de fracaso. Lo digo desde el punto de vista personal. Seguramente quienes se tomen el trabajo de leer los dictámenes que acabamos de ingresar, el de mayoría que acaba de ser aprobado, y los 2 dictámenes minoritarios, los del Partido Justicialista, que han hecho suyo un borrador que hemos recibido hace unos días del ministro Walter Agosto, y el proyecto de la bancada del diputado Giustiniani de Solidaridad e Igualdad, que preside el diputado Giustiniani, porque cuando los lean van a descubrir la inmensa cantidad de similitudes que hay en un articulado de más de 40 artículos. Acabamos de votar exactamente 48 artículos, 49 con el artículo de forma.
Cuando lean ese articulado, quien se tome el trabajo de leer los 3 proyectos, va a encontrar muchísimas similitudes. Y eso expresa la voluntad, que yo creo que es unánime de esta Cámara, de dotar de herramientas inmediatamente al Poder Ejecutivo para poder paliar la situación que se vive. Y esas herramientas que estamos votando también se mezclaron con otros procesos, porque hoy estamos claramente en una emergencia. Y en una de las grandes, o de las peores emergencias, si no seguramente la peor, que se puede presentar o que se ha presentado en los últimos 100 años, quizás a nivel mundial. Y la emergencia activa todo tipo de excepcionalidades. De hecho, la legislación vigente ya le otorga a los gobiernos la posibilidad de comportarse en forma muy excepcional, de ir más allá de lo que las leyes dicen o de lo que las leyes requieren, porque la emergencia sí lo amerita. De hecho, el gobernador nos ha notificado de algunos decretos en los que ya ha hecho cambios de partida por 2.000 millones, por 4.000 millones después, en pos de esta emergencia. Lo hemos recibido, lo hemos visto esos decretos. Esperábamos, sí, como nos fue anunciado ayer, un mensaje con para que concedamos una autorización de endeudamiento por 6.000 millones para atender específicamente las consecuencias de la pandemia. Que en este juego de los borradores, porque hay que decirlo, ha habido yo no sé cuántos borradores de texto de esta llamada ley de necesidad pública, pero sí recuerdo que el último que le enviamos al ministro Agosto ya contenía una autorización para endeudarse por hasta 10.000 millones para constituir el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, llamado FUCO, y ahí preveíamos que 6.000 millones debían destinarse para el tratamiento de la pandemia que estamos viviendo, porque ese borrador se lo entregamos al ministro Agosto hace una semana, 8 días, y ya preveíamos esto. Afortunadamente, y creo que acertadamente, retiraron de ahí o tomaron de ese articulado la idea de plantear una autorización específica de endeudamiento de 6.000 millones para la atención inmediata de la emergencia, que hoy la estamos incluyendo en el dictamen que se acaba de votar, porque no hemos recibido el mensaje que nos anunció ayer el gobernador. Y decía que no siento esa sensación de fracaso, más allá de que hubiera sido lo ideal que todos unánimemente votáramos un mismo texto, y creo que aquí se han hecho muchísimos esfuerzos, pero no es menor que cualquiera de esos mensajes que se lean hablan de la autorización de endeudamiento. Coincidimos con el monto porque hemos concedido, hemos discutido mucho sobre la deuda, sobre cuáles son las verdaderas razones que motivaban la ley de necesidad pública, pero decidimos claramente aceptar los montos que requería el Poder Ejecutivo, que requiere el Poder Ejecutivo, porque nos parece que necesita contar con esas facilidades, esas disponibilidades para afrontar esta situación. Y van a haber algunas diferencias, sí, porque eso hay 3 dictámenes. Ahora, las diferencias son cuestiones que nosotros planteamos para seguir trabajando con el Ejecutivo, y hoy claramente teníamos que llegar con un mensaje a esta sesión, con un texto para ingresar como dictamen. Y en un momento, bueno, el Ejecutivo dijo, hasta acá llegamos. Nos reunimos con el ministro Agosto en la Casa de Gobierno, hasta las 2 de la tarde. La verdad que hubiéramos preferido tener más oportunidades de estirar esa discusión, porque nosotros nunca dijimos, es hasta acá nos plantamos y no queremos avanzar más, no queremos ceder más. De hecho, de muchas cosas que nosotros considerábamos que no podíamos movernos, nos fuimos entendiendo y buscando formas, porque de esto se trata la tarea legislativa
y el diálogo entre los poderes, fuimos encontrando formas de plasmar en un texto algo que nos conformara y nos dejara tranquilos con nuestras posiciones y nuestra conciencia de que lo que estábamos votando estaba dentro de nuestras convicciones, pero hay cosas que no. Entonces, cuando hoy le planteamos al ministro Agosto claramente que no, de ninguna manera nosotros podemos avalar por ley que el gobierno entregue como salario sumas en negro a los trabajadores estatales, porque eso es inconstitucional, porque eso va en contra de nuestras concepciones y porque eso además a la larga genera perjuicios muy importantes a las provincias. Juicios que a nosotros nos ha tocado resolver cuando nos tocó la gestión, vaciamiento de la caja de jubilaciones, porque son montos que no generan aportes, y que además nosotros le estamos pidiendo permanentemente a todo el sector privado que pague en blanco, está permanentemente los organismos del Estado persiguiendo a todo, al kiosquero, al pequeño, mediano y gran empresario que pague en blanco, a las trabajadoras de los que hacen trabajos domésticos en los hogares, que se las blanquee permanentemente. No podemos acceder a eso. Y dijimos que ese era un límite. Entonces ahí no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, bueno, aquí estamos. Dijimos también que nos parecía que establecer excesivos plazos de amortización de una deuda llevaba a compromisos exagerados, que nosotros estábamos dispuestos, habíamos propuesto primero un plazo, lo fuimos estirando, es decir, le estamos dando una posibilidad al gobierno de endeudarse por plazos importantes, pero tenemos que ser responsables también para el futuro, como lo hemos sido siempre. Y después, la gran cuestión ahí de discusión tiene que ver con los municipios y comunas de nuestra provincia que están atravesando tremendas necesidades, quizás más importantes que la del gobierno de la provincia, porque yo no conozco ningún municipio de la provincia que tenga un plazo fijo de 10.000 millones de pesos, como tiene la provincia. Entonces, digo, o de un monto similar proporcional a sus recursos. No los tienen como respaldo para poder salir a afrontar situaciones de emergencia. Entonces, nos parece que a los municipios y comunas, al mismo tiempo que le estamos dando una autorización especial al gobierno de la provincia para endeudarse, tenemos que garantizarle que una parte de esa autorización especial le llegue. Y hay muchos que nos plantearon que por la forma que se vienen relacionando con el gobierno, dicen, por favor, garantícennos que esa plata nos llegue, que no sea una cuestión facultativa, que no sea una cuestión que quede a criterio o a voluntad política de la administración si le doy un fondo de emergencia, si le doy un adelanto de coparticipación, si les entrego las partes para gastos corrientes del Fondo de Obras Menores, porque si queda eso a facultad, nos obliga a una negociación permanente y a un desgaste permanente que en situación de emergencia y con los tiempos que corren, no debe suceder, sobre todo cuando, insisto, hay municipios y comunas de esta provincia que están siendo los primeros golpeados en la línea de flotación por la emergencia también. Me decía el intendente de Rosario ayer o anteayer, cuando hablábamos telefónicamente, que a él ya le cayó el 38% de la recaudación. Entonces, lo que nosotros pedimos, particularmente en un artículo, para que pueda refinanciar en un plazo determinado las deudas que tiene con la provincia o que la Intendencia de Santa Fe pueda también acceder con las mismas condiciones, bueno, tienen que ver con esto, con darle esas herramientas y no que tengan que quedar a merced de una negociación, una discusión permanente con el Ejecutivo, en síntesis. Y porque acordamos tratar de no extendernos demasiado, y les pido disculpas, pero me parece que la justificación lo amerita. Nosotros estamos absolutamente convencidos que lo que se está votando aquí, lo que acabamos de votar, son herramientas absolutamente válidas para el Poder Ejecutivo. Contabilizamos un total de autorización de endeudamiento de 37.300 millones de pesos, dentro de los que están los 6.000 millones para atender rápidamente la pandemia, y después tiene 31.000 millones más para atender
todos los desajustes, deuda flotante, poner plata para oxigenar aún más de lo que ya está el FUCO, etcétera, etcétera, etcétera. Con vencimiento al 31 de diciembre de este año, también discutimos bastante esto del plazo. A nosotros nos parecía que esto era lógico que se votara para este ejercicio. ¿Por qué? Porque a fines de septiembre, octubre o a lo sumo noviembre vamos a estar discutiendo el presupuesto del año que viene y allí será una nueva oportunidad para encontrarnos con el Ejecutivo a discutir si necesita mayores montos o mayores autorizaciones de endeudamiento. Las tiene, le estamos dando los recursos y las autorizaciones que necesita en plazos razonables. Se la estamos dando con un armado normativo que permite a los municipios y comunas de la provincia tener también la tranquilidad de que le van a llegar esos fondos. Les estamos dando de manera de no violentar garantías constitucionales, les estamos dando con la convicción absoluta de que es el momento de hacerlo, sabiendo que no nos pudimos poner de acuerdo, porque llegamos a límites que no pudimos traspasar, pero que nosotros tenemos y tuvimos hasta último momento, y doy fe de eso, en los integrantes de esta bancada del Frente Progresista, toda la voluntad de seguir haciéndolo y hubiéramos podido seguir debatiéndolo en el transcurso de la tarde. Hemos demorado esta sesión, con lo cual teníamos margen para seguir haciéndolo. Quedamos muy cerca, insisto, quien lea los dictámenes va a ver muchísimas repeticiones porque son muy pocas las diferencias, tienen que ver con cuestiones que nosotros estamos convencidos que como legisladores es nuestra obligación defender y así lo estamos haciendo porque así nos lo manda la gente. Muchas gracias, señor presidente.